Almanza. En RR Noticias, la voz de... Paul Hospital, que está con nosotros y nos acompaña como cada semana en esta mesa de análisis aquí en RR Noticias. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de saludarte. Muy buen lunes, además muy de buenas, ¿no? Con ese 4-0 del América. Híjole, las Chivas. sí, muy de buenas tú, perdóname, porque yo aquí tengo amigos que no están tan de buenas. Pero bueno, agarra un flanecito. ¿Qué querías? Digo, ya, las Chivas. Si no le pueden meter 4-0 a las Chivas. Pero fíjate que es, al menos Tú para y yo sacarnos... volvemos a las Chivas, Paul Hospital. Pero para los que le van a la América es sacarnos un poquito la espinita, porque en la semifinal del fútbol mexicano nos echaron fuera. Y esta semana hay que llamar a la civilidad, a la armonía, todo, porque vienen las Águilas del América el miércoles. Seguramente, ¿verdad? Seguramente va a estar lleno, además, el Corregidora. Entonces hay que portarnos bien. Sí, claro. ¿No? Ese es el llamado siempre a la ciudadanía. Oye, Daniel, y hoy, fíjate que vengo a platicar contigo de un tema horroroso, pero que tiene al menos una buena noticia que nos dan, en este caso, las senadoras, senadores, diputados federales, porque el pasado 14 de septiembre se le quitó la prescripción del delito, ahorita explico qué es, al delito de abuso infantil. Es decir, ¿qué es la prescripción del delito? Que hay delitos dentro del Código Penal que si tú los cometes hoy y pasa cierto número de años, ya no puedes ser juzgado por ello. Sí, aunque lo hayas cometido, aunque haya resultado culpable de ese exactamente. tema. Entonces, siempre y cuando pase cierto número de años, 5, 6, 10, 15, tal, ya no puede ser juzgado, ¿no? Entonces, en el caso del abuso infantil, había una prescripción de 9 años. Es decir, si tú si abusaste de un menor, de una menor, 9 años después no te llevaron a juicio, ya no te pueden juzgar. Lo cual... Híjole, pues la verdad es que nos tardamos en legislar esta materia. Ya se le quitó esto de la prescripción del delito, porque es un asunto, pues, a ver, por demás horroroso. Mira, aquí traigo algunos números, algunas cifras, pero la verdad es que es escalofriante, sobre todo quienes somos papás, quienes son mamás, quienes nos están escuchando, para tener, pues, muchísima precaución, mucho cuidado, porque fíjate que 6 de cada 10 casos de abuso infantil se dan con conocidos, con conocidas, con familiares. Así exactamente, es el primer círculo familiar, los padres, hermanos, de amistad, tíos, primos. Con quien dejas a tus hijos, quien te los cuida, quien se encarga de ellos. Crees que están más seguros, ¿no? Exactamente, entonces 6 de cada 10 son en este primer círculo, como bien le llamas, familiar, amistoso. Luego México, lamentablemente, tenemos el primer lugar mundial de los países de la OCDE, de estos 34 países que formamos parte de la OCDE, somos el primer lugar en abuso infantil. Algo está sucediendo en las comunidades, algo está sucediendo en los núcleos familiares con nuestras niñas, con nuestros niños, y entonces es donde debemos de prevenirlo. Hay más de 8,000 casos en México en los últimos 5 años que se han denunciado ante la autoridad, pero se dice que solamente esto marca entre el 10 y el 20% de los abusos infantiles. Es decir, hay una cifra negra enorme, porque las mismas familias lo protegen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que el tío abusó de la sobrina, del sobrino. Y entonces la misma familia, en lugar de acudir con las autoridades, en lugar de ir a denunciarlo, en lugar de buscar una consecuencia para esto, la misma familia lo encubre, lo protege, alejan al niño, a la niña de la persona, pero no lo llevan ante la consecuencia. Entonces, y a la propia víctima la empiezan a revictimizar, como ha pasado en muchísimos casos, ¿no? O sea, ¿qué hiciste tú que tu tío llegó al extremo de hacerte esto? ¿Qué señales le mandaste y no sé cuántas cosas más que por supuesto hacen que estos datos sean así de aterradores como me estás diciendo? Horrorosos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues por supuesto prevenirlo, pero también apostarle a la educación sexual desde niños. Muchas veces los padres, las madres nos escandalizamos, pero hay que llamarle a las cosas por su nombre y hay que llamarle al cuerpo y a todas las partes del cuerpo por su nombre y hay que enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos a hacer respetar su cuerpo, a que nadie los puede tocar, nadie los puede obligar, a que nadie te puede decir, dame un beso porque si no me voy a enojar. Claro. Tu tío se va a enojar si no me das un beso, si no me das un abrazo. No te pueden obligar a nada, no pueden tocar tu cuerpo, tu intimidad, pero eso hay que decírselos desde niños. Entonces, quitar este estigma que tenemos de que la educación sexual es que están muy chiquitos, están muy chiquitas y no lo van a entender y esto mejor que lo aprendan más adelante. Caray, los números son escalofriantes. Se me pone de veras la piel de gallina de pensar en tantos miles y miles y miles de casos que suceden todos
los días en Latinoamérica, que suceden todos los días en nuestro país y que es por falta de conocimiento, por falta de educación sexual que tienen nuestras hijas, nuestros hijos, y entonces hay que quitarnos esa venda. Así es. Hay que educarlos de esta manera, hay que hablar mucho con ellos y que tengan esa confianza también para poder expresarlo, para poder decirnos cuando algo está mal, cuando alguien los tocó en donde no debía, cuando alguien los obligó a darles un beso, claro, un cariño, un amor, que no es lo normal y que no hay que normalizar. Que quiten la prescripción de este delito ayuda para que no haya tanta impunidad como desafortunadamente existe en torno al abuso infantil. Me parece que sí, porque cuando yo pensaba, leía esta noticia, buena noticia al menos, de que quiten la prescripción del delito después de 9 años, claro, si abusaron de ti cuando eras menor, cuando eras un niño o una niña, tal vez 9 años después tengas plena conciencia, pensemos en un niño de 9 años que abusan de él, no necesariamente 18. Una violación, sino un abuso que tocaron de él. Bueno, pues a lo mejor a los 18 años, 9 años después, tienes plena conciencia, recuerdas lo que sucedió, cómo sucedió, lo que hacía el familiar una y otra vez, y entonces tienes ya el valor y el conocimiento para denunciarlo, para llevarlo ante la justicia. Tú imagínate que tengas ese nivel de conciencia, lo lleves ante la justicia y te digan, no, ya prescribió el delito. Entonces ya no podemos hacer nada con alguien que te violentó cuando eras niño o cuando eras una niña. Entonces sí me parece que es un gran avance. Por supuesto, esto fue con un consenso de todos los partidos políticos, no hubo mayor debate. Y quitarle esto de la prescripción del delito al abuso infantil, pues me parece al menos una buena noticia, un paso encaminado a cerrar la impunidad. ¿Por qué? Porque en el caso de la impunidad, los números que nos da la OCDE es que sigue siendo muy, muy elevada. Solamente cerca del 10% de los perpetradores han sido condenados efectivamente. Solamente el 10%. O sea, 9 de cada 10 están en quedan fuera. Entonces, cuando hablas de estos índices de impunidad, como sucede en todos los delitos en este país, hay una impunidad de cerca del 90%, pero en el caso de abuso infantil, 9 de cada 10 no tienen una consecuencia judicial. De ese tamaño es el problema. Entonces, usted, papá, mamá, que nos está escuchando, platique con sus hijos, platique con sus hijas. Hay que estar muy atentos a cambios de actitud, cambios de humor, cambios emocionales, pero sobre todo que sean conscientes de su cuerpo, que sepan decir no y que sepan y tengan la capacidad de comunicarlo con nosotros. Pues, estimado Polo Hospital, como siempre, gracias por traer este tema de reflexión aquí a nuestra mesa de trabajo. No, hombre, gracias a ti por el espacio. 1:00 p.m. ya con 55 minutos. Los deportes